Eh, esta palabra se titula El sentir de Cristo. Vamos a irnos a Filipenses 1 del 12 al 14. Filipenses, como sabéis, es la carta del gozo. Este libro lo escribe el apóstol Pablo desde la prisión en Roma. Él se encuentra encarcelado, son sus últimos años, y aún desde esa prisión el apóstol Pablo consigue que se siga extendiendo el evangelio por Asia. Con esta carta Pablo alienta a los creyentes en Filipos a que estén siempre gozosos en el Señor, especialmente en medio de las pruebas y de las persecuciones. El apóstol muestra en el primer capítulo cómo él se goza en que en sus prisiones y en su padecimiento hayan redundado para el bien del Evangelio. O sea, él está mostrando un gozo de mis prisiones, mi sufrimiento, mi padecimiento están sirviendo para, ¿verdad? Uno consigue un gozo porque a pesar de mi sufrimiento está viendo un fruto bueno para salvación. Esto no es fácil. No es fácil gozarse cuando uno es el que sufre. Normalmente cuando nosotros sufrimos, nuestra condición humana lo que nos empuja es a una autocompasión, ¿verdad? A estar mirando nuestro sufrimiento, nuestro ombligo, pero Pablo tiene una visión que está mirando que su sufrimiento es para gozo, es para bendición. Pablo muestra en estas líneas la negación absoluta de sí mismo. Está sufriendo y bastante, pero él se niega a su sufrimiento, se niega a sí mismo, se niega a sus necesidades físicas, a sus necesidades emocionales, a sus necesidades muy humanas. Se niega a ellas para despojarse en pro del Evangelio, para que repercuta para el Evangelio. Y dice Pablo que había un sentir claro en el apóstol, lo vemos en estas líneas. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Pablo muestra en estas líneas la negación absoluta de sí mismo por causa del Evangelio. Había un sentir claro en el apóstol. Morir para mí es ganancia y el vivir es Cristo. Pero ¿cómo vivía Pablo? No vivía en la riqueza, no vivía en momentos que estaba disfrutando de su familia, yendo de viaje, todo le iba bien, no. Cuando en este contexto está diciendo, para mí el vivir es Cristo, Pablo está viviendo en sufrimiento, Pablo está viviendo en tormento, Pablo está viviendo en una situación un tanto humanamente, realmente difícil, ¿verdad? Y aún así dice, para mí el vivir es Cristo, dice, el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque teniendo deseo de partir, muy normal que tuviera deseo de partir, ¿verdad? Por lo que él estaba enfrentando, él sabía que si moría ya descansaba, él se iba a la presencia del Señor y descansaba de la aflicción humana, física, emocional, descansaba. Pero dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero que si quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, quedaré. En el capítulo 2, del 1 al 4, el apóstol Pablo les dice a los filipenses y de alguna manera también nos dice a nosotros que su gozo será completo hallando en ellos, es decir, en nosotros, el mismo sentir. O sea, Pablo está hablando de un sentir que quiere decir que el sentir de Pablo es, si yo me despojo de mí mismo, redundará para el beneficio del Evangelio. El sentir de Pablo es, no me voy a centrar en mí, no me voy a centrar en mis necesidades, no me voy a
centrar en lo que estoy sufriendo, no me voy a centrar en lo que yo necesito, en lo que a mí me gustaría, en lo que tengo derecho como todo el mundo de disfrutar, de experimentar. No me voy a centrar en mis derechos, en mis necesidades, en lo que yo quiero. Me voy a centrar en despojarme de mí mismo para la redundancia del Evangelio, para el beneficio del Evangelio. Este es el sentir de Pablo. ¿Cuál es el sentir de Pablo? Despojarse para. Me despojo de mí para redundancia del Evangelio, para que se extienda la palabra de Cristo. Me despojo de mí por Cristo. ¿Y qué dice Pablo? Que este mismo sentir esté en vosotros. Pablo está deseando en esta carta encontrar ese mismo sentir en nosotros y nos habla del sentir de Cristo. Haya pues en nosotros este mismo sentir. El gozo de Pablo sería completado viendo la unidad del cuerpo de Cristo en un mismo sentir. ¿Cómo sería completado el gozo de Pablo? Viendo la unidad del cuerpo en un mismo sentir. Vamos a ver ahora qué sentir. Dice, haya pues en nosotros este mismo sentir. El sentir que hubo en Cristo. Vamos a ver en este texto la descripción del apóstol Pablo de cómo es el sentir de Cristo. Ahora viene desde el capítulo 2 al versículo 5 y 6. Vamos juntos. No tengo el texto aquí, un momento. Filipenses 2, del 5 al 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo en forma de Dios, dice. La palabra forma en este texto viene del griego morfe, lo cual significa naturaleza. Quiere decir siendo en su naturaleza, siendo en su esencia Dios. Así es como dice el texto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en esencia Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por lo tanto, la palabra forma aquí significa la verdadera esencia de Jesús, revelándonos que esa esencia divina nunca cambia. La esencia es esencia, no cambia. Por eso Él es principio, final, alfa, omega. Dice la palabra que en Él no hay variación de cambio, ¿verdad? Ni hay cambio en Él, no hay variación. Él no cambia. Sin embargo, dice, siendo Él en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios. Ese igual no se refiere a que se despojara de su esencia, porque Él seguía siendo Dios, sino que se refiere a que no iba a seguir usando ese caparazón, digamos de alguna manera, esa gloria externa que se veía en Él claramente de su poder, de su deidad, de su divinidad. ¿Cuántos conocen el pasaje en el que Jesús es transformado, ¿verdad? Y lo ven en toda su gloria ahí en el monte de la transfiguración. Digamos que de alguna manera ese es el ejemplo. Ahí Él estaba volviendo a revestirse, se le estaba viendo igual a Dios en esa transfiguración. Y ahí viene ese temor sobre Pedro y el resto y dice, hagamos una enramada, porque lo estaban viendo igual a Dios. Pero Él se despojó de eso, de que se le viera como igual a Dios, y tomó forma humana, tomó forma de hombre. Pero Jesús jamás dejó en esencia de ser Dios. Y aquí quiero hacer una parada importante, porque todos cuando pensamos en la cruz, en el precio que Jesús pagó en la cruz, muchos pensamos en el castigo físico. Muchos nos anclamos y
y si bien no tiene menos valoración, claro que no tiene menos, porque es fuerte el precio que Jesús tuvo que pagar. Él, al hacerse hombre, tuvo que sufrir, igual que sufre nuestra carne humana, nuestro cuerpo humano, la necesidad de hambre, de vestirse, el estar sucio y tener que ducharse, el sentirse triste, el tener una herida y que le doliera y tener que curársela a su mamá. Tuvo que sufrir un cuerpo humano como tú y como yo. Y la cruz no fue cualquier cosa. La cruz fue un castigo realmente cruel y duro, uno de los más crueles que se aplicaba en aquel tiempo, en aquella época, por como sabemos, los romanos, ¿verdad? Y no es cualquier cosa lo que tuvo que sufrir, y todos lo sabemos, pero lo que más sufrió Jesús es que, siendo Él Dios eterno, desde la eternidad, Jesús fue siempre uno con el Padre. Uno con el Padre. ¿Qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. ¿Cree alguno que Jesús ya existía con el Padre desde antes de la fundación del mundo? La respuesta es: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Recordándonos este texto al yo soy que se presentó a Moisés en la zarza ardiente. Él es el yo soy, el que existe desde siempre y para siempre, el gran yo soy. En el texto de Filipenses dice que no estimó ser igual al yo soy. No estimó ser igual al yo soy. No dice parecido a Dios, no dice parecido al yo soy, no dice parecido al que existe desde la eternidad y por la eternidad, sino que dice igual. Él es el yo soy en esencia. Igual, es lo mismo, es decir, Jesús es Dios. Y Jesús, siendo 100% Dios en su naturaleza, no estimó, no tuvo en primer lugar, no amó más su condición divina, sino que nos amó más a nosotros. No amó más su condición divina. Se despojó de ella por amor a ti y a mí, que somos polvo, carne, hueso, que ya estábamos condenados. Él no tenía que hacer nada para condenarme. Yo ya estaba condenada. Nosotros ya estábamos condenados. Y Jesús, siendo 100% Dios, el gran yo soy, el Dios eterno, desde el principio uno con papá, Dios, se despojó. Jesús se subordinó o rebajó voluntariamente a fin de traernos redención a nosotros. El despojarse de Jesús fue una renuncia de su gloria externa a favor del hombre. Jesús no dejó de ser Dios en su naturaleza, pero se vació a sí mismo de las glorias visibles y externas de su deidad. Éxodo 34 relata la aventura de Moisés, que estuvo con Dios en una montaña durante 40 días. Moisés usaba un velo a causa del brillo de su rostro cuando apareció ante el pueblo. Los hebreos tuvieron temor de acercarse a su líder. La excesiva gloria del Hijo de Dios hizo necesario que Moisés tuviera que usar ese velo en la carne humana cuando se acercó. Solo Moisés, y no pudo verle cara a cara, sino que dice que lo vio como de espaldas, pero vio de alguna manera esa gloria que estamos hablando, de la que Jesús se despojó, esa gloria externa y visible, la vio, y era tal la gloria que reflejaba el rostro de Moisés, ya no te digo el de Dios, el de Moisés, que ni el pueblo lo podría haber soportado, el de Moisés, y por eso Moisés tuvo que bajar con un velo del monte.
No sé si me están entendiendo, hermanos. Jesús renunció, se despojó de su gloria por amor a ti y a mí. Haya pues en nosotros este mismo sentir. Primero, se despojó. Segundo, se humilló, del 7 al 8. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como hemos hablado, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aunque Jesús no se despojó de su divinidad en la experiencia de la encarnación, se convirtió en verdadero hombre. Jesús experimentó un nacimiento virginal sobrenatural en cuanto a hombre. Lucas 1:35. Los evangelios revelan su hambre, su sed, su tristeza, su gozo, se divertía, tenía sueño, prorrumpió en llanto frente a la tumba de Lázaro, conoció la amargura de la tentación, pero fue sin pecado. Él comprende nuestra forma de vida porque vivió como hombre, se identificó con nosotros. Se humilló primeramente tomando la semejanza de hombre, siendo Dios, estando en su condición muy por encima del hombre, se humilló y se puso a nuestro nivel. He aquí la paradoja. Dios creó al hombre a su semejanza. El hombre, por voluntad propia, destruye la semejanza de Dios en él. Dios decide tomar semejanza de hombre para que al hombre le sea restaurada la semejanza de Dios en él. Ese es nuestro Dios. Tanto nos amó Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre. Haya pues en nosotros este mismo sentir. Fue obediente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús enfrentó el lúgubre Getsemaní y el cruel Gólgota. El soberano de todo y todos se volvió el siervo de todos. Jesús descendió desde la corona de la gloria a la cruz del Gólgota. Sustituyó el esplendor del cielo por la burla, el escarnio y el oprobio de la humanidad. Isaías escribió: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La muerte de Jesús no fue una muerte común. Las palabras muerte y muerte de cruz hablan de su muerte cruel y vergonzosa. Ocupó el lugar de un criminal y clavado en la cruz en nuestro lugar. A Jesús nadie le quitó la vida, Él la entregó. Pero no sin saber lo que le esperaba, Él lo sabía. Recordemos que aunque se hizo hombre, seguía teniendo su naturaleza divina, por lo cual era omnisciente, sabía lo que le esperaba. La burla, el escarnio, sus espaldas completamente abiertas, desgarradas, un dolor insoportable. Pero era necesario que fuera obediente. Cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, en su omnisciencia sabía muy bien lo que le esperaba. Por ello su oración fue agonizante y sudando sangre dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Jesús fue obediente a la voluntad del Padre porque era necesario un sustituto que tomara nuestro lugar. El sustituto debía de ser sin mancha, sin pecado. Solo Jesús cumplía ese requisito. Un Dios hecho hombre. Sustituto de toda la humanidad, sin mancha, sin pecado. La obediencia de Jesús le llevó a sufrir la cruz como hombre.
la burla, el menosprecio, el castigo, el escarnio y la tortura física. La cruz era la pena de muerte que el Imperio Romano practicaba en aquellos tiempos. Esta era la pena más fuerte a la que se sometía a lo más bajo de la sociedad, asesinos, violadores, ladrones. Era la tortura más atroz a la que se podía someter a un ser humano. Pero recordemos que Jesús no solo sufrió la cruz como hombre, sino que también sufrió la cruz como Dios. Cuando él oraba en el huerto de Getsemaní, él sabía que todo el pecado de la humanidad vendría sobre él. Pues Jesús en aquella cruz se convertía en el cordero sacrificado en el altar para el perdón del pueblo. Cuando el cordero era traído frente al sumo sacerdote, el sumo sacerdote tenía que poner su mano sobre la cabeza del cordero, que simbolizaba que todos los pecados del pueblo eran transmitidos al cordero, y el cordero se convertía en el culpable frente a todo el pueblo, el sustituto de toda la culpabilidad que le estaba siendo transmitida en ese momento por el sumo sacerdote. Y así fue en la cruz. La mano de Papá Dios estaba puesta sobre la cabeza del Cordero de Jesús. Y todos los pecados nuestros de la humanidad fueron a parar al Cordero sin mancha, sin pecado. Pero ¿sabéis qué sucedió? Y solo ha sucedido una vez en la historia y jamás volverá a suceder. Hemos dicho que Jesús era Dios, es Dios en naturaleza. Cuando en el milagro virginal estaba en el vientre de María, seguía siendo Dios en su naturaleza. Cuando era un bebé que gateaba, seguía siendo Dios en su naturaleza. Cuando vivió su vida dándolo todo, sanando enfermos, liberando endemoniados, enseñando a los apóstoles, a los discípulos para edificar una iglesia que siguiera sus pasos, seguía siendo Dios divino, uno con el Padre. Se alejaba, se iba aparte para estar a solas con el Padre. Cuando estaba subido en aquella cruz, seguía siendo uno con el Padre. Y Jesús tuvo que decir, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Has pensado en alguna ocasión? Papá Dios no puede tener comunión con el pecado. Y Jesús en ese momento estaba tomando todo el pecado de la humanidad. Por eso, por un momento, desde la eternidad, el papá tuvo que mirar hacia otro lado y Jesús por un momento ya no se sintió uno con el Padre. Desde la eternidad Jesús había sido uno con el Padre en mí, el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre está en mí y yo en Él. Y ahora Jesús clama y dice, Leví, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús en ese momento, por una vez, por toda la eternidad, no sintió que era uno con el Padre porque todo el pecado estaba sobre Él. Y el Padre no podía tener en ese momento comunión con el Hijo hasta que el Hijo tomara victoria sobre todo ese pecado. ¿Te has parado alguna vez a pensar que ese fue el precio más alto que Jesús pagó por ti y por mí? Desde la eternidad, uno con el Padre. Esto no es cualquier cosa.
pero Él se despojó de ello. Se despojó por amor a ti, por amor a mí. Fue obediente y su obediencia no fue fácil. Él sabía a lo que se afrentaba. La obediencia a Jesús le costó un alto precio. Su obediencia transformó algo tan horrendo como era la cruz en aquel tiempo en algo tan hermoso para nosotros hoy. Hoy vemos hermosa la cruz porque en ella encontramos el amor, la gracia, el perdón. Porque Él fue obediente, la bendición llegó a nosotros. Por la obediencia de uno, la bendición de Abraham llegó a nosotros. Pero para ser obediente se tuvo que despojar, tuvo que renunciar a su ego, a sus necesidades, a estar dispuesto a sufrir. Tuvo que despojarse, tuvo que rendirse. Y el apóstol Pablo también sufrió las prisiones, la persecución, el azote, el estar de un sitio para otro. Por redundancia el Evangelio recibió la bendición, pero para bendecir a otros. Para poder llegar a ese segundo paso, hermanos, en todo ese centro de crecer, servir, adorar, conectar, ir, significa renuncia. Porque yo para crecer tengo que renunciar. Tengo que renunciar a muchas cosas. Si no, no creceré. No creceré. Y lo primero que tengo que renunciar es a mi propio pecado. Pero también tengo que renunciar a apetitos, a distracciones, a cosas que me son lícitas, pero que me están quitando de poder crecer. Me están quitando mi tiempo de búsqueda de Dios, me están quitando que yo realmente pueda darme para Dios, para poder servir, para poder adorar a Dios de corazón, para poder relacionarme con Dios, con los demás, en una unidad perfecta, para salir, para ir y sembrar. Para todo tenemos que renunciar constantemente. Tengo que renunciar a la comodidad de quedarme en mi casa para ir al evangelismo. Tengo que renunciar a la comodidad de quedarme hasta más tarde para poder venir al ensayo de mimo, o de teatro, o de alabanza, o de lo que sea. Y lo que nos puede parecer una tontería y algo tan minucioso es algo muy grande porque redunda para otros, pero todo en el reino de Dios cuesta un precio y todo en el reino de Dios cuesta un despojarme a mí mismo. Y este es el punto, iglesia. Este es el quebranto que sentía durante la adoración. ¿Hasta qué punto nos estamos despojando por amor a Cristo? ¿De qué te estás despojando? ¿Es tanto? Porque Jesús se despojó de mucho. Uno con el Padre desde la eternidad. Y tuvo que dejar de ser uno por un momento. Uno con el Padre desde la eternidad por amor a ti y a mí. Se despojó, se humilló, fue obediente. Y yo sentía mientras estaba ahí adorando como el Señor me preguntaba primero a mí mismo, ¿de qué te quejas? Porque hermanos, sinceramente, a veces yo me quejo. No tengo tiempo, iglesia, casa, trabajo, iglesia, no tengo tiempo. Hace tiempo que no voy a la peluquería, que me cuesta tener tiempo para disfrutar de mí misma. Y no digo que tenga que ser así, hermanos, no me malentiendan. Pero sentía un quebranto en mi interior de, ¿qué tanto? ¿De cuánto te estás despojando? Por amor a mí, por amor a mi reino, ¿de cuánto te estás despojando para que realmente el Evangelio crezca, se desarrolle, se extienda, vaya a ellos? Porque hay una multitud ahí fuera que se pierde sin Cristo. Te estás gozando en risitas con tus amigos del instituto y te falta una visión espiritual en la que no los estás viendo perdidos en un infierno que no tiene final.
Y Jesús se despojó de sí mismo porque los ama. Y quiere que el Evangelio llegue a ellos. Y ellos son el gozo que tenía puesto delante de la cruz. Tú y yo somos el gozo puesto delante de la cruz. Porque Jesús sufrió, sí, sufrió hasta lo sumo. Pero había un gozo puesto delante de la cruz y era vernos a nosotros redimidos, justificados, salvados por su gracia. Y tu compañero, compañera de instituto, de trabajo, tu familiar, tu vecino, los vecinos que nos rodean aquí, los miles y miles que se van sin Cristo, a los cuales no podremos llegar a bendecir si no hay un rendirnos para poder crecer, no hay un despojarnos para adorar, no hay un despojarnos para estar unidos, para dejar las rencillas, dejar las cosas que nos separan, nuestras diferencias. No hay un despojarnos para estar dispuestos a dar de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro ser. Seguir a Cristo significa todo mi ser, mis pensamientos, mis sueños en el futuro, mi tiempo ahora. Hay tantos hermanos, que sí que viven en un contexto de la iglesia perseguida, misioneros que están en lugares donde es muy difícil estar, que literalmente significa pagar el precio del posible costo de sus vidas. Pero tú y yo, y me incluyo, estamos tan cómodos aquí, que de tanto nos tenemos que despojar. Y a veces, hermanos, se nos piden minucias. Se manda un anuncio, se necesita tal, a las 6 de la tarde, por favor, los jóvenes o los adultos, me da igual, porque es que pasamos todos por el mismo aro. Se dice tantas veces que los jóvenes, no, hermanos, todos. Y siempre aparece el 1, el 2, el tercero, los 4 de siempre. Y no es juicio, Dios sabe, en muchos casos, muchos no podrán realmente por horario de trabajo, por enfermedad, pero a nivel general nos cuesta despojarnos de nuestra comodidad, pensar en los demás, mirar en la necesidad del otro. Y si algún hermano también está pasando por un mal momento, ha fallado, se ha equivocado, me cuesta acercarme al hermano y decir: aquí estoy para ti, no te juzgo, no te señalo, quiero caminar contigo, quiero ayudarte a levantarte, a seguir adelante. No que de repente pues te dejo de hablar porque como no me parece bien lo que has hecho. Hay tantas cosas en nosotros y alrededor nuestro que no significan despojarnos. Tenemos que aprender a despojarnos de nosotros mismos. Seguir a Cristo significa despojarnos de nosotros mismos. El sentir de Cristo que hubo en Pablo, que Pablo dijo, haya este sentir, este mismo sentir haya en nosotros, es el sentir de Cristo, que significa, aún siendo hijos de Dios, no estimo el ser hijo de Dios como cosa que aferrarme, sino que me despojo de mí, me humillo y me hago obediente. Obediente hasta la muerte, sí, quizás tu muerte no sea de cruz, pero sí tu muerte, de que hay que morir al yo, hay que morir a nuestro ego, lo tenemos que machacar. Sí tenemos que morir a nosotros mismos. Y con esto voy a terminar. El resultado es glorioso. El resultado de despojarnos de nosotros mismos, de tener el sentir de Cristo es glorioso. Dice, por lo cual, el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual, debido a que se despojó, se humilló y fue obediente, Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo. El poder satánico
el poder satánico de la muerte no pudo retenerle en la tumba, sino que se levantó de entre los muertos y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay título que se iguale al del Señor Jesucristo. Su nombre está por encima de cualquier otro. La salvación es en el nombre de Jesucristo. Un ángel anunció a José: y será llamado Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El poder se encuentra en el nombre de Jesucristo. Los 70 discípulos volvieron gozosos de una misión diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en el nombre de Jesucristo. No hay nombre como el nombre de Jesucristo, el cual fue exaltado hasta lo sumo. Por lo cual me maravilla ante Jesús, pero también me lleva a una reflexión. Para volver a la gloria del Padre, Jesús tuvo que pasar por la cruz. Hoy día nos quieren vender un evangelio sin cruz, es decir, un evangelio sin sacrificio, sin esfuerzo, un evangelio en el que poder alcanzar la gloria de Dios, sus bendiciones, sus promesas, pero sin coste alguno, sin negación. Eso no es el evangelio de Cristo. Haya pues en nosotros este mismo sentir. El sentir que hubo en Cristo Jesús significa despojarse, humillarse y obedecer hasta la muerte. Él nos hace sentar en lugares de autoridad, en lugares celestiales, sí, pero Él mismo dijo: quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Ese es el sentir que hubo en Jesús, es el sentir que hubo en Pablo y es el sentir que dice la Escritura que ha de haber en nosotros. Haya pues en nosotros este mismo sentir. Puede pasar el grupo de alabanza. Y este sentir tiene un para qué. Aún la exaltación de Jesús tiene un para, aunque él solo por el hecho de ser Dios merecía ser exaltado, aun cuando y eso, su exaltación no hubiera tenido valor y sentido para él si no hubiera seguido de un propósito. Y dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La victoria de Jesús sobre la muerte y su exaltación a los cielos, a la diestra del Padre, es el sello de la redención. Pues esa victoria y su ascensión muestran que verdaderamente era uno con el Padre, era el Hijo de Dios, y además es el broche de victoria de su plan para salvarnos. Jesús debía de vencer sobre el pecado y sobre la muerte para librarnos del poder del pecado y de la muerte. El Padre lo exaltó y un día los ateos, los agnósticos y todos los demás confesarán que Jesús es el Señor supremo. Las lenguas de todos los que blasfeman a Jesús reconocerán algún día que Él es el Señor. El orgulloso que se ha negado a aceptar su ofrecimiento se arrodillará ante su presencia. Ese día de confesión será muy tarde para muchos, pero hoy Jesús sigue dando oportunidad para arrepentimiento. Pero Jesús cuenta con que todos ellos reciban esa bendición, la bendición que le costó un alto precio a Él. La gracia es la bendición. A Él le costó un precio muy alto y Él espera que nosotros seamos capaces de rendir, de sacrificar cosas, de despojarnos de cosas que nos ayuden a adorar, a conectar, a servir, a crecer y a ir, para que esa bendición le llegue a ellos, para aquellos que están allí fuera. Si el propósito de Jesús hubiera sido tan solo nuestra salvación y propio deleite, ya estaríamos todos en su presencia.
Si aún estamos aquí es porque Dios tiene un propósito con nosotros y aún hay muchos que no están preparados para su venida. No podemos perder el verdadero enfoque de la cruz. El sentir de Cristo tuvo un para. Haya pues en nosotros este mismo sentir. Oh Señor, te invito a ponerte de pie. Espíritu Santo de Dios, solo tú puedes hacerlo, Señor. Pues no es muy humano tener este sentir de despojo, de humillación, de obediencia, de sacrificio. Reconocemos, Espíritu Santo, que necesitamos que tú pongas ese sentir en nosotros. Espíritu de Dios, danos el sentir de Cristo. Danos el sentir de Cristo, Espíritu Santo, tú que habitas en nuestro interior. Haznos sentir el corazón de Jesús. Haznos sentir la carga, el peso por las almas. Y que sintamos una profunda necesidad de despojarnos de nosotros mismos por amor a ellos, por llegar a ellos. El sentir que tuvo Pablo, y con ese sentir consiguió llegar a llenar Asia del Evangelio. Fue el mismo sentir que hubo en Cristo. Haya pues en nosotros ese mismo sentir, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos a despojarnos de nosotros mismos, a dar de nuestro tiempo, a dar de nuestro esfuerzo, a dar de lo que nos cuesta y de lo que no nos cuesta, Señor, pero a darnos a ti, papá. Oh Señor, me entrego por completo, díselo ahí donde estás, me entrego por completo, Señor, perdóname. Oh, si hay alguien en este lugar que quiere decirle a Cristo, me niego a mí mismo y decido seguirte a ti. Quiero entregarte mi vida, Jesús. Pasa a este lugar, díselo sin vergüenza. Pasa a este lugar, alguien va a orar por ti. Si quieres decirle a Jesús, ya hasta aquí, no más. Te he dado quizás una parte solo, quiero despojarme del todo de verdad. En el altar quiero despojarme del todo. Y que sea Cristo en mí, no más yo, me niego a mí mismo. Por amor a Cristo, quieres entregarte por completo, de verdad a Jesús, pasa a este altar. Hoy te reto, pasa. Si nunca se lo has dicho, díselo por primera vez. Pero si se lo has dicho reiteradas veces y sientes en tu interior que no, que hasta ahora no lo has hecho, aún no te has negado realmente a ti mismo, aún no te has despojado realmente de ti mismo, aún necesitas entregarte por completo a Cristo, pasa, es tiempo de tomar decisiones, pasa. Solo tú sabes en tu interior. Tú lo sabes si realmente has nacido de nuevo o lo estás siguiendo como de lejos. El nuevo nacimiento trae un fruto. Te apasiona por Jesús. Te trae el deseo de servirle. No te sientes bien con el pecado, te sientes mal cuando pecas. Si no hay todo eso en tu interior, tienes que pasar aquí y decir ya, me despojo del todo, quiero nacer de nuevo, quiero el sentir de Cristo en mí, Hoy
me acerco a ti. Hazlo, Espíritu Santo. Hazlo, hazlo. Puedo Llama, Espíritu de Dios, llama. ¿Qué puedo decir? Convence, Espíritu Santo, convence. Oh, Te ofrezco mi corazón. convence, Espíritu de Dios, convence. Completamente a ti. Es lo que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Si puedes hacer, ríndete a ¿Qué Cristo. puedo Ríndete a decir? Cristo, decídelo ya en tu interior, ríndete a Cristo. Pasa este lugar, ríndete. Ofrezco mi Ríndete a Cristo. Oh, corazón. Ribasaya. Es ya la hora, es ya el momento. Es el tiempo. Completamente a ti. Ríndete a Cristo. Oh, Salvación. En tu salvación camino. Tu Espíritu vive en mí. Todo, Me acerco a todo, ti. ríndemelo todo. Ríndemelo todo. Puedo hacer. Aleluya. Todo. ¿Qué puedo decir? Déselo todo a Cristo en este altar. Pasa a este altar y dile, Señor, te lo rindo Ofrezco todo. mi corazón. Todo mi ser, todo mi ser. Completamente Lo que soy, mis a sueños, ti. mis finanzas, mi futuro, mi familia. Todo lo que puedo tengo, hacer? todo lo que soy. Me despojo de mí mismo. Me despojo. ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Todo lo diste por mí. Sí, Señor. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aleluya, sí Señor.
Aquí están nuestras vidas, Señor. Tú le has dado valor. Señor, tú le has dado valor a nuestra vida, Señor. Nuestra vida te pertenece a ti. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, te pertenece. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas, todo te pertenece, Señor. Queremos sembrar para tu reino. Queremos sembrar para ti, para tu gloria, Señor. Aleluya, sabemos que recogeremos, Señor, lo sembrado. Un día estaremos delante de ti, Señor. Y todo lo que hemos hecho aquí en esta tierra para tu gloria es lo que realmente vale, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Toma nuestra vida, Jesús. Toma nuestra vida. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a despojarnos, a renunciar a todo aquello que no te glorifica, a todo aquello que no edifica, a todo aquello que no es para tu gloria, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Yo soy, Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Tuyo soy, Señor. Amén, amén. Tuyo soy, Señor. Gracias, Jesús. Tuyo soy, Señor. Oh, sí, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Puedo hacer Gracias, Jesús. que puedo decir. Amén, amén. te ofrezco mi corazón, completamente Sí, Señor. a ti. Sí, Señor. Que puedo hacer. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. puedo decir. Oh, Espíritu Santo, maravilloso Dios. Te ofrezco mi corazón, Espíritu Santo. completamente a ti. Sí, Señor. Amén. Estoy con manos Gloria a Dios. alzadas, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues tú Sí, Señor. lo diste por mí. Sí, Señor. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Amén, amén, así es. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Saben, cuando el Señor nos habla, no solo queda aquí, sino que Él va a empezar a hablar tu corazón a lo largo de esta semana. El Señor te va a pedir cosas que tienes que entregarle. Nos va a pedir, a mí también, a ti también. Y tenemos que ser valientes para entregarle cosas al Señor. El Señor va a hacer grandes cosas con los que se atreven. Con los que se atreven. Y podemos ser de los que vemos, ¿verdad?, cómo Dios bendice a alguien, o de los que nos impregnamos de la bendición.
Así que atrévete, porque todo lo que sembramos aquí para el reino de Dios lo vamos a cosechar un día, hermanos. ¿Verdad? Vale la pena esforzarse, vale la pena rendirse, ¿verdad? Al Señor y ver la gloria de Dios. Así que, amén, somos un pueblo bendecido para bendecir. Así que pon tu mano en el arado y no mires atrás. Amén. Y si dices, yo es que no estoy haciendo nada, pues habla con nosotros, que te vamos a dar faena. Te vamos a dar trabajo, porque trabajo hay. Trabajo hay para el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Aprovecha para saludar a tu hermano o tu hermana. Nos vemos el martes a las 8 aquí. Dios te bendiga.